Hola chiquillos, vamos a hacer la retroalimentación de la última guía que les envié. Ya voy a irles mostrando aquí algunos de los errores más comunes que vi y cómo se resolvían algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, primero que todo, la pauta de esto ustedes la tienen en el Classroom para que la puedan revisar. ¿Qué es lo que nosotros teníamos que hacer acá? Si decía, calcula el perímetro de cada sector o segmento circular pintado, lo primero que tenemos que tener claro acá, ¿ya? Es cuándo es sector y cuándo es segmento, porque las fórmulas son distintas. Los tres que aparecen arriba, el A, el C y el E, corresponden a sectores, ¿ya? Y los tres que aparecen más abajito son segmentos. Esto, ¿cómo los podemos saber? Porque el sector ya es como un trozo que viene desde el centro y está todo pintado. En cambio, el segmento está delimitado por una cuerda, ¿ya? Lo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo calculo? Si yo tengo que acá sacar, ¿cierto? El perímetro, voy a sacar el de el E, ¿ya? Porque ese fue el que más errores tuvo. Si yo quiero sacar el perímetro de ese sector circular, lo primero que tenemos que hacer es recordar cuál es la fórmula del sector circular. Que sería, ¿cierto? Que el perímetro va a ser igual a 2pi por r por el ángulo, ¿cierto? Partido en 360 más 2 veces el radio. Porque así lo primero que aparece, ¿cierto? Es este contorno, ¿ya? Y el 2R son los dos radios que lo conforman, porque ahí tendríamos el perímetro, ¿cierto? Todo el borde. Acá es súper importante tener en cuenta de que nosotros tenemos que calcular lo que está pintado, porque ese es el sector circular que se nos está indicando. ¿Por qué varios tuvieron errores acá, pese a que lo hicieron bien con la fórmula y todo? Fue porque en vez de utilizar el ángulo que correspondía, utilizaron el 60. ¿Por qué no puedo usar el 60? Porque este 60 que está ahí corresponde a esta parte del sector circular, o sea, del círculo en total. Y la que nosotros nos están pidiendo es esta de acá. Por lo tanto, no tengo que utilizar el de 60, tengo que utilizar lo que le falta para completar el círculo completo, que son 360 grados. 60 para llegar a 360, 300. Y ese era el ángulo que teníamos que utilizar. Entonces, nos queda que el perímetro va a ser igual a 2 por pi por el radio, que el radio en este caso es 2, por el ángulo que es 300 partido en 360. Más 2 veces el radio, o sea, más 4. Aquí podemos simplificar ese 0 con ese 0, ¿cierto? Después podemos simplificar el 36 con el 30 por 6. Nos quedaría 5 acá, 6 acá. Y puedo simplificar el 6 con el 2, y este me quedaría 1, y este me quedaría 3. Entonces nos queda 2 por 1 por 5, que son 10. Lo voy a anotar aquí. 10 pi, ¿cierto? Que no se nos olvide pi, partido por 3 más 4. ¿Ya? Eso ustedes lo pueden ver después en su pauta. Se las voy a ir mostrando acá igual al tiro para que la podamos ir revisando. Está aquí. ¿Ya? Entonces, recapitulando. Primero, fórmula 2, la que es perímetro del sector circular, 2 por pi por r por alfa partido en 360, más 2 veces el radio, reemplazamos siempre teniendo en cuenta quién es el ángulo que tenemos que reemplazar. Entonces, ahí está. ¿Ya? El primero, pese a que no tenía ángulo, podemos asumir que es 180 porque es la mitad de la circunferencia. Algunos se equivocaron aquí porque tomaron como que el 4 era el diámetro, pero el 4 es el radio, ya, porque si el 4 fuera el diámetro estaría puesto al medio. Para que tengan cuidado con esas anotaciones de repente que aparecen. Después, acá, para calcular lo que es ya el segmento, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Voy a volver al PDF. Si yo quiero calcular ahora un segmento circular, como sería cierto el caso del B, del D o del F, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar la fórmula que es el
perímetro es igual, empieza igual, porque recordemos que este arquito tiene fórmula 2 por pi por el radio por el alfa partido en 360, pero ya no más 2 veces el radio, sino más la cuerda, o sea, ¿cierto? Más, vamos a ponerle ahí, cuerda. O nosotros le poníamos AB, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy a realizar este que está acá, el D, tenemos, ¿cierto?, que sería 2 por pi por el radio, que es 5, por el alfa, que es 100, partido en 360, más la cuerda, que la cuerda nos dicen ahí arriba cuánto es lo que mide, ¿cierto? Que es en este caso 8,7. Entonces, simplifico, este era un 100, ¿cierto? Puedo simplificar con el 360, después el 10 con el 36 lo puedo simplificar por 2, me queda 5, y este me quedaría 18, y luego puedo simplificar ese 18 con ese 2 por 2, me queda 1, y este me quedaría 9. Entonces 1 por 5 por 5, vamos a anotar aquí, perdón el desorden, 25 novenos, que no se nos olvide pi, más la cuerda que era 8,7. Obviamente esto hay que colocar después la unidad de medida, que en este caso sería centímetros, pero ese sería el resultado. Todos los de perímetro de segmento circular se hacen con la misma fórmula, siempre cuidando, como les decía, el ángulo que vamos a utilizar, ¿ya? Después, en este ejercicio, el error más común que vi en este fue que utilizaron mal el ángulo, ¿ya? Acá las fórmulas son las mismas, pero no tenemos los ángulos especificados, entonces lo primero que había que hacer era buscar los ángulos. Lo primero que nosotros podemos notar aquí es que como este y este son radios, ¿ya? Significa que ese ángulo con ese tienen que medir lo mismo. ¿Por qué? Porque esto es un triángulo de tipo isósceles, dos lados iguales y uno distinto, y los ángulos basales son iguales. Entonces, si ese mide 38, este también va a medir 38. Denme un segundito que lo voy a acercar un poquitito más. Entonces acá, ¿cierto? Dijimos que este también era 38. 38 más 38 son 76, y 76 para llegar al 180, 104. 104. No se entiende muy bien ahí, pero aquí dice 104. Entonces este angulito que está acá, como tiene que ser lo que le falta para completar los 180, porque es un ángulo extendido, ya tendría que ser 76. Entonces este ángulo de acá es 76. Y ya con esos ángulos podríamos calcular el sector circular, que es el de acá, con el ángulo de 76 grados, y el segmento circular con el ángulo de 104, que es este sector de acá. ¿Ya? Pero se hacen con las mismas fórmulas de lo que vimos anteriormente. Después acá ya tenemos área. En el primero, este de acá, habían dos formas de hacerlo. Podían hacerlo con la fórmula que yo les dije con el raíz de 3 en la clase, ¿ya? O podían hacerlo utilizando que, como este es de 60, significa que este es un triángulo equilátero, entonces este también mide 4, este también mide 4, y nos están dando cuánto mide eso, entonces podíamos hacerlo base por altura partido por 2, y era exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se calculaba? ¿Cómo se calculaba, cierto, el área total de un segmento circular? Lo que teníamos que hacer era, es decir, el área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, ya, porque se sacaba primero como la fórmula del sector circular y se le restaba el triángulo, por el alfa partido en 360 menos el área del triángulo. Entonces, si yo tengo área va a ser igual a pi por el radio, que es 4, al cuadrado, por el ángulo, que es 60, partido en 360, menos el área del triángulo. ¿Cómo se saca el área del triángulo? Base, que sería 4, por altura, que es 3,46, que lo dice ahí arriba,
ya lo dice aquí, 3,46 partido por 2. Y eso es lo que habría que resolver. En este caso yo puedo simplificar el 360 con el 60, este me quedaría 1, ese 60 me quedaría en un 6. Cuidado aquí que yo ese 6 no lo puedo simplificar con el 4 porque el 4 está elevado a 2, entonces primero tengo que elevarlo. Área va a ser igual a pi por 16 por 1, que en realidad no importa, ¿cierto? Partido por 6. Y aquí este sí lo puedo simplificar, ¿ya? Obviamente este menos, tendríamos que hacer la multiplicación, que eso nos quedaría, ¿cierto? 4 por 3,46, son 13,84, y eso dividido en 2, 6,92. Y eso después nos quedaría, si simplificamos el 16 que hicimos acá con el 6, lo simplificamos por 2, nos quedaría 8pi partido por 3, menos 6,92, o si lo hacían con el truco de la raíz de 3, les quedaba menos 4 raíz de 3, ya que si ustedes lo pasan a la calculadora, 4 raíz de 3 es un valor bastante cercano a 6,92. Y por último, teníamos acá el área del sector circular, que el área del sector circular la acabamos de ver porque estaba metida dentro de la fórmula del área del segmento circular, pero esta se sacaba, y lo voy a ver con uno que tuvieron errores, que fue con el F. ¿Ya? ¿Por qué tuvieron errores acá? Mismo error que trabajamos más arriba. ¿Cuál es la parte que está pintada? Esta de acá. Y esos 90 grados están apuntando a este sector que no está pintado, por lo tanto no es el ángulo que nosotros tenemos que utilizar. ¿Cómo sacamos el ángulo que sí tenemos que utilizar? Como ya tengo 90, tengo que ver cuánto le falta para completar los 360, que serían en este caso 270. Ese es el ángulo que tendríamos que utilizar. Entonces la fórmula es del área del sector, pi por el radio elevado a 2 por el alfa, partido en 360. Esto nos quedaría pi por el radio, que en este caso es 4, 4 al cuadrado es 16, lo voy a reemplazar al tiro, por el alfa, que es 270, partido por 360. Simplifico el 0 con el 0. El 27 con el 36 lo puedo simplificar por 9, este me quedaría 4, y este de acá me quedaría en 3. Luego puedo simplificar el 16 con el 4 por 4, me queda 1 y me queda 4. Luego 4 por 3 son 12. Obviamente estos centímetros cuadrados, ¿ya? Y ahí los estaríamos sacando. Si se dan cuenta, la fórmula es la misma. Lo que cambia sí es el ángulo que tenemos que utilizar, porque siempre tenemos que trabajar con el ángulo que corresponde al sector que estamos utilizando. Otro error que vi en algunas guías fue que a ese 12pi que está ahí, le sumaban los radios, como que se confundieron entre la fórmula del perímetro y la del área. El área no suma los radios, ya, porque el área solamente trabaja con esta parte, no tiene un más 2R. Es que fue algo que vi en bastante, bueno, no en bastante, yo lo vi por lo menos en unas 3, ¿ya? Para que tengan cuidado ahí. El lunes voy a subirles la materia nueva para que la puedan revisar, y cualquier duda me pueden preguntar, ¿ya? Chao, que estén bien.